Mire, vamos a hablar hoy día un poquito de la importancia de la Biblia para el cristiano. Nosotros estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy día de la importancia que tiene la Biblia para nosotros. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la Biblia, por ejemplo? ¿Qué piensa usted que pasaría si la Biblia no existiera? ¿Qué pasaría? Abran su micrófono. ¿Qué Que no pasaría? sabríamos ¿Qué no sabríamos? la vida antigua. Sabemos de nuestra, de lo que Dios quiere para nosotros. De lo que dice para nosotros, ¿qué más? ¿Qué más no sabríamos? Seríamos un barquito sin rumbo, no sabríamos de Dios, no tendríamos Eso, mi esperanza. hermano, ahí está, la Dios. Todo es verdad, todo lo que ustedes han dicho es verdad. Pero lo más importante, no sabríamos de Dios, no sabríamos de Cristo. Entonces, un cristiano que no lee la Biblia no quiere conocer a su Salvador. Se da cuenta que es importante la Biblia para el cristiano. Yo no tengo ningún problema con la Biblia en papel, con la Biblia en el teléfono, yo no tengo ese problema. Léala nomás, ¿ya? Hay que leerla, hay que no solo leerla, hay que estudiarla. Hoy día en la clase hablábamos de eso, si a veces en la calle nos preguntan, ¿y por qué tú eres cristiano? Y a veces la gente no sabe dar una respuesta, o de qué eres salvo y tampoco sabe dar una respuesta. Y va a contar su testimonio, pero en realidad nosotros tenemos que hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé de Cristo? Leyendo su palabra, ¿verdad? Entonces la Biblia es importantísima para nosotros los cristianos. No sabríamos, como decía mi hermana, cómo comportarnos, no sabríamos lo que el Señor nos pide, y lo más importante, no sabríamos ni siquiera que hay Dios. No tendríamos idea. Pero el Señor, que es tan bueno y es tan compasivo, quiso dejar su palabra registrada para usted, para mí, para nuestro propio beneficio. Porque la palabra del Señor no beneficia a Dios, nos beneficia a nosotros. ¿Ya? Es un regalo del Señor, su palabra para nosotros, así que tenemos que sacarle partido. Aprovechémosla, hermano. La palabra del Señor hay que aprovecharla, hay que leerla, ¿verdad? Escudriñarla, estudiarla, porque es una fuente inagotable. Nosotros podemos escucharle la misma historia, pero siempre le vamos a sacar algo distinto. Siempre, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? En una versión PDT dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Con las escrituras, un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Me gusta esta versión porque es como más simple y más fácil de entenderla, ¿verdad? Está más como al lenguaje nuestro, ¿ya? Entonces, la Biblia, alguien que me busque ahí, segunda de Pedro 1, 20 y 21, y alguien que me busque Juan 5, 39, y otro que me busque Juan 20, 31, ¿ya? Cuando vean un versículo, usted lo busca al tiro nomás sin que yo le diga, y yo digo que él lo tiene y lo lee, ¿ya? Entonces, la Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio de la cual Él, o sea, el Dios, se comunica con nosotros. ¿Por qué? Porque la semana pasada lo decía nuestro pastor Luis, Él desea relacionarse con nosotros. Él quiere tener una relación con usted y conmigo. Mediante la oración, yo le hablo a Dios, pero mediante la escritura, Él me habla a mí. Eso es un diálogo. Pero si yo solo leo, es un monólogo. Si yo solo oro, también es un monólogo. Dios quiere un diálogo, una relación, ¿verdad? Él me quiere hablar, pero que yo también le hable, ¿verdad? ¿Quién tiene por ahí segunda de Pedro 1, 20 y 21? Amén. Amén. Dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación bíblica, o sea, privada, Privada. porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. No es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor dejó su palabra para que todos la leyéramos, para que todos la entendieran. Todo lo que está escrito en su palabra es para comprenderlo y para entenderlo, para aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Alguien me buscó por ahí, Amén, Juan? Amén, amén. amén. Ustedes, dice así, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que la escritura les dará vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Y sabe lo que dice la Reina Valera? Escudriñad las escrituras, pues a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe lo que Cristo le estaba diciendo? Lo que leía mi hermana Consuelo, me gustó la versión. Usted estudia la escritura. El Señor le estaba reconociendo que ellos sí la estudiaban, sí la conocían, pero no la obedecían. Decían, porque las escrituras hablan de mí y ustedes no creen en mí, no quieren venir a mí. Entonces, cuando yo leo la escritura, tengo que obedecerla y ponerla por obra, ¿verdad? Y que dice que también es la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo, o sea, donde está el Señor. ¿Qué dice Juan 20:31? ¿Alguien que Amén. lo... Amén. Amén. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El versículo anterior dice que Jesús hizo muchos más milagros de los que están escritos acá, pero que estos quedaron registrados, ¿sabe para qué? Para que la gente creyera que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, ¿ya? Para autenticar a Cristo como divino, ¿verdad? Por eso que quedó registrada. Juan 5:24, ¿qué nos dice alguien que me lo busque por ahí? Nos dice que el que escucha la palabra y cree en Dios tiene vida eterna. Mire, leamos. ¿Qué dice Juan 5:24? A ver. Amén. Amén, Dice, hermana. dice, les digo la verdad. Si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de muerte a la vida. Amén. La palabra del Señor nos libera de la muerte eterna, o sea, del castigo eterno. Yo hoy día le decía a los hermanos de la clase, ¿de qué somos salvos, hermano? Y a veces los hermanos dicen del pecado. No. Ojalá fuéramos salvos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Eso sí. Somos salvos de la ira de Dios. ¿Qué dice Romano? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la palabra paz quiere decir no enemistad con Dios. Quiere decir que cuando venga la ira de Dios, usted y yo no la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios. Ya nos amigamos con Él, ¿verdad? ¿Se acuerda la palabra religión? Nos religamos con Él nuevamente. El hombre estaba acá cuando pecó y Dios estaba acá. Pero cuando el hombre aceptó a Cristo, se volvió a religar esta relación que estaba rota, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre ahora es libre y tiene la paz con Dios en cuanto a no ser sujeto de ira, ¿ya? Sujeto de ira. A través de la Biblia, nosotros podemos obtener salvación. Mire, pues ella produce la fe necesaria en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Qué dice? Así que la fe viene como resultado, esta versión también es buena, de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Porque la Biblia explícitamente e implícitamente está hablando de Cristo completa. Aún en el Antiguo Testamento vemos escondidito por ahí a Cristo. La Biblia se trata de Cristo. De Él se trata porque Él es el Salvador, ¿verdad? ¿Cuál es el orden entonces para el que no conoce al Señor? ¿Qué es lo que tiene que pasar primero? Escucha la palabra, ¿no es cierto? O la lee. ¿Esto qué hace? Trae fe a la persona, le trae convicción de su pecado, ¿verdad?
Y esta persona, ¿qué es lo que hace? Reacciona frente a esto. Dice, en verdad soy pecador, necesito al Señor. Se arrepiente, le pide perdón a Dios y obtiene en ese minuto la salvación. Y de ahí en adelante esa persona tiene que vivir como cristiano, ¿verdad? Esa es la idea. El cristiano debe serlo y parecerlo, como decían por ahí unos hermanos antiguos. Hay que serlo y parecerlo, decían. Así que Dios nos ayude a nosotros a ser y parecer lo que decimos ser, ¿verdad? Ser creyente. La escritura es una fuente inagotable de riquezas para nuestra vida espiritual. La fe no nace en un vacío, nadie cree porque sí. No, sino que la fe nace en el contexto de escuchar su palabra o de que alguien te predicó. ¿Pero qué te predicó? La palabra. ¿Alguien te habló del Señor alguna vez? ¿Alguna vez cuando chico tuviste una Biblia? ¿Escuchaste un mensaje en la televisión, en las redes sociales, una película? En fin, hay montones de maneras. Viste por ahí predicar en la esquina a alguien y algo te hizo sentido. Pero nadie cree porque cree nomás. No, aquí está la palabra siempre, de alguna o de otra manera, actuando tangencialmente para que las personas tengan la oportunidad de saber que hay un Dios y que espera por usted, por mí, y que nosotros somos la Biblia que muchos van a leer. Mucha gente no va a tener nunca una Biblia en su mano, tal vez. Pero usted y yo somos la Biblia que ellos van a estar leyendo día a día. Por eso que Dios nos ayude, hermanos, a ser consecuentes y ser y parecer como Dios sea. Que Dios nos ayude porque es una tremenda responsabilidad. Alguien que me busque ahí, Isaías 55, 10 y 11, porque la palabra de Dios es la semilla que una vez implantada en el corazón, ¿qué es lo que trae? Fruto. ¿Qué es lo que es fruto? Un cambio, un resultado. Yo siempre le digo a los hermanos, hay mucha gente que le dice a usted no diga nada de mí porque Dios no más conoce mi corazón. Yo le digo, no, eso no es cierto. El corazón se ve. Que dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Eso es el corazón. El corazón se ve, hermano. Usted puede ver mi corazón y puede saber cómo yo soy, quién yo soy. Y yo también puedo saber quién es usted por su forma de vivir, cómo usted se comporta. Sus vecinos, ¿qué dicen de usted? Porque en la iglesia somos todos buenos, pero ¿qué dicen de usted sus vecinos? En el trabajo, en el colegio. ¿Qué hablarán de usted y su familia? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Alguien tiene por ahí Isaías 55, 10 y 11? Bueno, Mónica. Amén. Amén. Dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Gracias, hermana Mónica. O sea, la palabra del Señor siempre va a producir algo. Eso no significa que todo el mundo se va a convertir, pero algo le va a hacer sentido. Un bichito. Pero el que cree, pasa esto. Trae fruto, trae resultados, trae cambios. La persona que es cristiana necesariamente debe de tener un cambio en su vida. Y el cambio es siempre, porque todos tenemos imperfecciones. Pero yo siempre le digo a los hermanos, tenemos que nosotros todos nivelar siempre hacia arriba, ¿verdad? Romanos 10, 14, alguien que me lo busque, dice, ninguna alma vendrá al arrepentimiento a menos que se exponga a la verdad revelada en la Escritura. O sea, si no escucha la Escritura nunca en su vida, no va a saber del Señor, no va a tener conciencia de pecado, porque es la palabra la que le confronta de pecado al ser humano, ¿verdad? Por eso que dice que la fe no nace de la nada, no nace en un vacío. Es la fe, en la convicción de pecado viene directamente de la palabra del Señor. Romanos 10, 14. Amén. Amén, hermana Mercedes. Dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Gracias, hermana Mercedes. ¿Y qué Amén. cosa les va a predicar? La palabra. Cuando usted predique, hermano, yo siempre le digo a los hermanos, hermano, hable de usted solo si es necesario. Nosotros somos mandados a hablar de Cristo, no de nosotros solo si es necesario. A veces es necesario, pero si no es necesario, es Cristo. Se trata de Él se trata, ¿verdad? 1 Corintios 1, 21 al 23, para que ahí alguien me la busque. El medio por excelencia que Dios ha escogido para salvar a los pecadores, dice, es la locura de la predicación, como lo dice Pablo. Ahí el que lo encuentra, para Amén. Mercedes, amén. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por A ver, ser hermana Mercedes, creo que no es es Primera primera de de Corintios Corintios 1, 21 al 23. 1, primera de Corintios 1, ese es, Ah, porque acá no sale igual. A ver, sí, léalo. ya, Léalo de nuevo. dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el ¿Ya? cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo ¿Mm? sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio, dice. Ya, pero no era la cita. A Se mí equivocó. me sale otra. Acá Me Está sale leyendo otra. en otra parte, hermana Mercedes. La Sí, me cita sale es, otra. dice, lee Mauricio. Sí, Ah, dice, ya, me equivoqué. ¿Se equivocó? Sí. dice, Pero dice primera de No se Corintios. preocupe. ya, Mauri, ¿qué Bueno, dice, dice? bueno. pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Primera Agradó a de Dios Corintios 1. salvar a los creyentes por la Apague su locura micrófono, hermana Mercedita. de la predestinación, de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero ¿Ya? nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Locura. ¿Eh? Porque los griegos, ¿qué buscaban? La sabiduría. Ellos son pensadores, filósofos, y buscaban siempre, todo lo que ellos buscaban, lo buscaban mediante la sabiduría. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? A Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación, o sea, la sabiduría a usted no le sirve para nada. ¿Qué es lo que hace el Señor? Eh, por la locura de la predicación, porque para el judío era una locura, porque no había sabiduría ahí. Bienvenida a Soledad, Dios te bendiga. Bienvenida a este grupo. Bendiciones, bendiciones para ti. Amén. Muchas Entonces, gracias. Amén. amén, bienvenida. Entonces, el Señor escogió salvar al hombre a su modo. El Señor hace las cosas, yo siempre digo, el Señor hace las cosas como Él quiere. Y Él escogió salvar a la gente no por la sabiduría, sino que por la predicación, que para los griegos era una tontería. ¿Ya? Mateo 28, 19 y 20, alguien que me lo busque por ahí. Mateo 28, 19 y 20. Es por eso que es tan importante conocer la palabra, para poder compartirla con otros y así cumplir la gran comisión que Jesús nos encargó. ¿Cuál es la gran comisión que Jesús nos encargó? El que la encuentra, la lee nomás. ¿Ya? ¿Cuál será la gran comisión que Jesús nos encargó? Mateo Amén, Amén. hermana 28. Gloria. Amén. Amén. Amén, hermana Consuelo. Dice así. Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en toda la nación,
Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el ¿Ya? 20 dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Amén. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es tan importante la última parte, dice, y enséñenle todo lo que yo les he enseñado, lo que yo les he dicho que guarden. La palabra en la Biblia, guardar siempre significa obedecer. Obedece esto. Guárdalo, obediencia. Enséñenles. Enséñenle a la gente la escritura, la palabra del Señor, ¿verdad? Pero si no la conoce, si yo no la conozco, ¿qué le voy a explicar a la gente? ¿Qué le voy a dar de respuesta a la gente cuando me hagan preguntas? Hermano, hoy la gente está preparada, tiene mucha información. Los medios sociales son una fuente de información enorme y lamentablemente la gran mayoría de la información religiosa que hay en las redes sociales es mala. Hay predicadores que hablan cualquier cosa y la gente tiene acceso a eso. Por eso que nosotros tenemos que conocer la escritura para hablar lo que la palabra enseña a los demás, ¿verdad? Ahora dice, además de producir fe y dar fruto, la palabra de Dios tiene otras características que debemos conocer debido a su importancia y utilidad para nosotros. Veamos cuáles son estas características. Primero, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Apocalipsis 21:5 dice, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo estoy haciendo todo nuevo. Y también dijo, escribe esto porque estas palabras son verdaderas y son confiables. En la Valera dice fieles y confiables, es lo mismo. Me gusta esta versión porque dice, yo estoy haciendo todo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque hasta el día de hoy el Señor trabaja. ¿Se acuerdan de Cristo cuando hablaba? Decía, mi Padre, mire que el día de reposo tiene que ver con un tema un poquito distinto. Aquí, ¿qué dijo Jesús? ¿Mi Padre reposa? No. Dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Sabe lo que está diciendo? Mi Padre nunca ha dejado de trabajar. Y yo trabajo. Y aquí lo que dice, yo estoy haciendo nuevo todo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no viene el día de la redención. Cuando venga Cristo y estemos con Él, ahí recién va a cesar el trabajo del Señor. ¿Sabe por qué? ¿En qué trabaja el Señor? En usted, en mí. El Señor trabaja en nosotros como vasijas. Nos saca aquellas cosas que no son buenas en nosotros para hacernos mejores personas. ¿Sabe para qué? Para que seamos aptos de vivir donde Él vive, porque ninguna cosa inmunda entrará donde está el Señor. Entonces, todas las cosas malas que tengamos, el Señor de a poco nos va sacando, porque quiere que nosotros estemos con Él. Y con estas cosas inmundas no vamos a estar con Él. O sea, todo a la larga es para beneficio propio. Es para beneficio suyo y para beneficio mío, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es digna de que depositemos en ella nuestra confianza. Usted lee la escritura y puede creer en ella. No tenga miedo de creer en la palabra del Señor. Es certera, dada a conciencia genuina, honesta, nunca falla, es inmutable, no cambia. Voy a leer este versículo para hacerlo más rápido. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Todo cambia. Y nosotros hemos visto hoy con la tecnología cómo ha cambiado todo. Hace 40 años atrás era impensado todo esto. Pero a pesar de que todo cambia, el Señor dice, mi palabra es igual. ¿Y sabes lo más increíble de todo? Que con todos los avances de la ciencia y con toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, la palabra del Señor sigue siendo tan actual y tan vigente. Es como leer el diario, hermano. Lea el Apocalipsis, lea muchos libros, es como leer el diario, como ver las noticias en la televisión. Es actual, porque la palabra de Dios es viva y porque la revelación de Dios es bastante dinámica, hermano. Se mueve en el tiempo. ¿Ya? Dios se revela en la historia del ser humano. Y eso es movimiento, ¿verdad? A la Biblia no se le puede quitar ni añadir, ¿ya? ¿Por qué? Por lo mismo sus enseñanzas y preceptos no cambian, ¿no es cierto?
Dice, ay de aquel que le quitara una jota a una tilde, porque el que lo haga, dice, y se le ofrecen una montonera de plagas. A la palabra de Dios no se le puede quitar ni se le puede poner nada. Hay que estudiarla, aprenderla y aplicarla, ¿verdad? También la palabra del Señor sana, hermanos. Mire, dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presentes. Ellas dan vida a los que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Las palabras traen sanidad intelectual, espiritual y en muchos casos, hermanos, también sanidad física. Porque a veces muchas enfermedades son psicosomáticas, tienen que ver con nuestra mente. A veces una persona se enferma por un problema que está pasando, por una dificultad. Y también vemos milagros, porque hermanos, el Señor que hizo milagros años, miles de años atrás, hoy lo hace también. Él no ha cambiado. Él es el mismo Señor de ayer, de hoy y de siempre. Solo que tenemos que estar en la perfecta voluntad de Dios, porque no nos olvidemos que a pesar de que Dios hace milagros, y yo lo creo, pero Él es soberano. Él lo hace cuando Él quiere y yo no le puedo pedir explicaciones a Dios, porque los milagros son regalos de Dios. Él a nosotros, yo siempre digo, hermanos, Dios a usted y a mí no nos debe nada, nada. Nosotros somos deudores, como decía Pablo, somos deudores del Señor. Pero Él a mí no me debe nada, porque lo mayor ya me lo dio, me dio a su Hijo. El resto dice su palabra que son añadiduras. ¿Qué dice? Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros, y yo primero, porque lo hice por muchos años sin darme cuenta, andaba detrás de las añadiduras primero, de que Dios me hiciera un favor, de que Dios me contestara esta petición, y no estaba interesada en otras cosas, pero el Señor quiere que conozcamos al Dios Salvador. Y Él se va a encargar de usted, y Él se va a encargar de mí, de mi vida, de mi salud, de mi cuerpo, de mis dificultades. Hermano, cuando usted se preocupa de Dios, Dios se preocupa de usted. ¿Ve? Es como una liberación, ¿verdad? ¿Me permite? Hermano Mar, adelante. Sí, mire, yo quedé sorprendido una respuesta presentando el plan de salvación a una señora y me dijo, no, Dios tiene la obligación, así me dijo, Ah, Dios tiene la obligación de cuidarme y bendecirme. chúpale. Bueno, le dije yo, con amor le dije yo, le invito a leer la Biblia. Esa fue mi respuesta. Muy buena, Amén. muy buena. Claro, porque en la Biblia ninguna, muy bien, hermano Mar, que lea la Biblia porque en la Biblia en ninguna parte dice eso. De hecho, dice que la palabra Señor viene del griego Kyrios y tiene la idea de amo. Y nosotros somos los dulos, los esclavos. Él es mi amo y es mi dueño. ¿Por qué? Porque me compró, hermano. Con su vida, con su sangre, me compró. Así que, ¿qué me debe él a mí? Nada. Todo lo que nos da es de pura misericordia. Ni la salvación me la debía. Él nos salvó porque nos amó. Y nada más, ¿verdad? Porque es bueno. ¿Verdad? Muy bien. A veces dice la palabra es como un aceite que Dios derrama sobre las heridas del alma, ¿verdad? Que nos causa nuestro diario caminar en nuestra vida, los sufrimientos, los dolores, ¿verdad? Pero también la palabra es una guía. Tu palabra, dice, es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. A través de la Biblia, dice, Dios nos va dando dirección y nos enseña el camino por el cual debemos andar para llegar a Él sin perdernos. Esto es importante, hermano. Lea la Escritura para que no se pierda en el camino y al final de su vida no se encuentre con su Señor. De la única manera que usted va a encontrarse con su Señor es escudriñando su palabra, ¿verdad? También la palabra, mire, transforma y eso se ve. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio sencillo. Aquí la palabra convertir es transformación. La persona que recibió a Cristo se transforma, nunca más va a ser la misma. Esto quiere decir que con solo leer su palabra, sus mandamientos, sin tú darte cuenta,
esa palabra va a comenzar a hacer cambio en tu corazón, va a obrar en tu interior, te va a hacer que crezcas hasta cambiar tu corazón completamente y como dice la Biblia, te va a poner un corazón de carne. Y ya no vas a querer hacer las cosas que hacías antes. Ahora vas a querer lo que Dios te pide. Solito, sin darte cuenta, vas a anhelar agradar a Dios. Y como tú quieres agradar a Dios, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a leer, porque quieres saber qué es lo que Dios te está pidiendo, ¿verdad? También la palabra de Dios es eterna. Tu palabra está firme para siempre en el cielo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. O sea, más confiable, imposible, hermano. La palabra del Señor es 1000% confiable. La Biblia no es antigua, dice, ni es moderna, simplemente es eterna. Yo lo encuentro genial. El otro día estaban los hermanos discutiendo en una clase. Luis la semana pasada parece que preguntaba y decía, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Y es una muy buena pregunta, teológica. Es una pregunta teológica. ¿La Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios o las dos? ¿Qué opinan? ¿Hay alguien que opine? ¿Habrá micrófono nomás? ¿Alguien que opine? ¿Qué opinan ustedes? ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿Contiene la palabra de Dios o las dos? Para Mercedes, Amén. Las dos, yo digo. las dos, ya, amén. ¿Alguien Ya. más? Es la palabra de Dios. Ya, amén. Es. ¿Alguien más? Amén. ¿Sabe qué es interesante? La pregunta, oiga, es una pregunta teológica, ojo, teológica. ¿Por qué se lo digo? Porque no es de fe, es teológica. Mire, Porque, ¿me permite? hermano Omar, dele nomás. Me gusta que me interrumpa. Buenas tardes Dele. a todos los hermanos. Mire, Amén. es la palabra de Dios porque yo tengo que practicarla, vivirla. Amén. Y contiene porque ella es la que me guía. Amén. Y aunque, y es está muy perfecto, pero no todo lo que está en la Biblia lo dijo Dios. Ajá. Pero mire, ¿sabe dónde está la genialidad de Dios? Que Dios la dejó escrita porque nos es útil. Los salmos es el hombre hablando a Dios, no Dios hablando en el hombre. Es el hombre hablando a Dios, pero Dios dijo, esta palabra la voy a dejar porque al hombre le es útil. A nosotros nos es útil. Usamos mucho los salmos. Y si el Señor quiso que quedaran en la escritura, es porque es útil para nosotros. Así que la palabra de Dios. Buen punto. Otro punto. Dígame. Otro punto. Que Dele nomás. Dios es el que habla al hombre, no el hombre que habla a Dios. Entonces Dios se rebajó a nuestra altura. Pero en el Salmo no. En el Salmo es el hombre hablando a Dios. Exactamente. En el Es Salmo la vida es de el Dios. hombre que le habla a Dios. Dios no está hablando ahí, es el hombre. ¿Quién escribió los Salmos? David y varios más. Sí. Es el hombre. Pero quedó registrado. Porque, ¿sabe por qué hablan las verdades de Dios? Habla la verdad de Dios. Nadie dijo nada que fuera incorrecto. Todo lo que dijo David acerca de Dios era correcto. Por eso Dios dijo, esto va a quedar registrado. Así que hasta el día de hoy tenemos los salmos. Palabra del hombre a Dios, pero que hablan la verdad de Dios. ¿Me entiende? Es importante. Entonces la palabra de Dios es confiable, sí, 1000% confiable, hermano. Leámosla, investiguémosla. Es viva y eficaz, pues la palabra de Dios dice es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma, entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? Me descubre, hermano. La palabra de Dios me dice, Gloria, metiste la pata. Gloria, la embarraste aquí. Gloria, eso es lo que hace la palabra de Dios. Es un espejo y me muestra tal cual yo soy. Y yo tengo que tener la honestidad de reconocerme y decir, sí, Señor, me equivoqué. Esto lo hice yo, estuvo mal. La palabra de Dios me confronta, la confronta, ¿usted sabe para qué? Porque el Señor nos está formando para estar con nosotros. Si nosotros, mire, 2 especies de distinta naturaleza no pueden convivir juntas.
Tienen que tener algo en común para poder convivir juntas. Y yo tengo que tener algo en común con Dios para poder estar con Él. Y eso se llama santidad, hermano. Y la palabra, eso es lo que hace. ¿Verdad? Nos santifica. Dice que la palabra es efectiva. Esto significa que tiene la capacidad de alcanzar el objetivo o producir el efecto esperado. Es decir, la palabra tiene resultados, pero si usted la aplica a su vida. No solamente con leerla lo va a transformar. La gente cree que leyendo y listo. No, hermano. Usted Vivirla. la lee y la aplica. Hermano Mar, Vivirla, ¿no? claro, justamente. Vivirla. La Amén. vivimos, la palabra del Señor. Ella es poderosa porque cuando la oímos, dice, penetra a lo más profundo de nuestro ser, penetra hasta nuestra intimidad y nos saca, como decimos aquí en Chile, todos nuestros trapitos al sol. Y nos dice, ¿sabes qué más? Esto en ti está malo. El Señor no se No, las trae. El Señor, yo siempre le digo a los hermanos, hermano, cuidado que el Señor es intruso, ¿ah? El Señor se le va a meter en toda su vida. Se le va a meter en toda su vida. Y le va a ir diciendo, y te va a ir moldeando. Y a veces el moldearlo, hermano, nos duele. Pero claro, es importante. Hermano Mar, sin el ánimo de que ¿sabe? seamos intrusos, de meternos en la vida privada de los hermanos, por supuesto. ¿Me entiendes? Que no se malentienda, Sí, sí, porque sí, sí, muchas sí. veces uno puede caer mal porque ellos lo ven como que uno se mete en la vida privada. No, Y no, pero no, yo pues, digo, es Dios el que se mete, no uno. claro, nosotros podemos orientar, Exacto. ahí dejamos al pajarito, Yo no me, si come la exacto. semilla o se va, ahí es como una prueba de fuego, porque muchos se van porque no les gusta la palabra. Y no es el hombre, es Dios hablando al hombre. Es Dios hablando al hombre. Y Amén. al que no le gusta, bueno, ¿qué le Ahí vamos a hacer? cada uno, cada uno Misericordia sabe dónde nomás, mete el zapato. misericordia nomás. Pero el que se mete en nuestra vida es Amén. Dios. Dios es intruso, yo le digo, hermano, Amén. Dios es intruso, o sea, el Dios no quiere el 90 de usted, quiere el 100 de usted. Quisiera agregar solamente una cosita más. Yo le Sí, decía a un sí. hermano, cuando vamos a visitar a un hermano, a ver cómo está de salud o qué sé yo, antes de golpear la puerta del hermano, hay que golpear la puerta del vecino, como que nos equivocamos. Y el vecino lo echara al agua. El vecino lo echara al agua. Ay, hay que Ah, visitarlo igual. eso. Hay que visitarlo igual. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? La Amén. palabra escudriña nuestros pensamientos, nuestros deseos y examina las intenciones. Yo siempre digo, hermano, Dios no va a premiar lo que usted hace. Dios va a premiar el por qué usted lo hace. Porque Él dice que Él prueba las intenciones del corazón. Yo puedo llenarme de actividades, pero sabe que si yo no lo hago para Dios, no sirven de nada. A Dios le importa el por qué yo lo hago. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque me gusta, por cumplir, porque soy responsable, porque me pusieron ahí, por necesidad. Eso no vale para Dios. A Dios vale que yo haga las cosas por amor a Él. Si yo no las hago por amor a Él, no voy a tener ninguna recompensa, porque Dios examina las intenciones de nuestro corazón y eso es lo que recompensa, no las actividades. Es el por qué yo hago las actividades. Entonces es importante. Además, la palabra nos hace ver quiénes somos verdaderamente nosotros y penetra nuestro corazón y a veces nos hace sufrir, nos hace llorar porque Dios necesita que cambiemos nuestra vida y a veces hay cosas que nos cuesta sacar de nuestra vida. Yo le digo a los hermanos, yo lucho conmigo y todos luchamos con nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos, hermanos, no es ni el diablo ni el mundo, somos nosotros mismos. Porque finalmente el mundo a mí no me va a dominar y el diablo tampoco tiene poder sobre mí. Dios es más grande. Soy yo la que decido a quién le obedezco. ¿Le obedezco al mundo? ¿Le obedezco al diablo? ¿O le obedezco a la palabra? Siempre la determinación es nuestra. Siempre es nuestra. Por eso que somos ante Dios responsables totalmente. Es por eso que es importante leer la palabra de Dios para permitir que ella obre y nos cambie, nos alimenta. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque ya nos pasamos. Dice que nos alimenta, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, yo ahora enferma me daba cuenta que no podía ni caminar porque 3 días que no comía nada, ni agua. Es verdad, es increíble. No podía caminar, hermano. Pero
la palabra del Señor debería hacernos lo mismo, dejarnos raquíticos espirituales si nosotros no nos alimentamos de la Escritura. Tenemos que alimentarnos de su palabra porque si no, nuestro espíritu se vuelve débil y cualquier cosa que nos digan la vamos a creer. Cualquier cosa que nos digan la vamos a creer, ¿verdad? La palabra santifica, pero no de manera automática. Mire lo que dice el Salmo, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura siguiendo tus enseñanzas? O sea, ¿el leer la palabra me santifica sino más? No, el leerla y aplicarla, eso santifica. ¿Se dan cuenta que siempre está la obediencia al medio? Siempre. Juan dice, apártalos con la verdad para servirte solo a ti, porque tu enseñanza es la verdad, ¿verdad? Tenemos que limpiarnos entonces y obedecer a la palabra del Señor. La palabra de Dios es como un espejo, un agua cristalina donde al reflejarnos vemos nuestra verdadera condición. Nos hace vernos tal y cual somos, pero no solo se queda allí, sino que también es el agua que nos limpia. O sea, no solo esta agua nos muestra quiénes somos, sino que también tiene un efecto curativo espiritualmente, de transformación en nuestra vida. Día a día nos va lavando, purificando y transformando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y eso no significa que seamos perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos, significa que seamos maduros. Aquí la palabra perfección es madurez. Mire, me gustó esta figura, dice este diseño. Existen muchos libros que te pueden ayudar, pero solo la Biblia te puede transformar. Nada más que eso. Juzga. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la palabra, por la verdad que yo les he hablado. O sea, la misma palabra nos juzga a todos, nos ha de juzgar algún día, ¿verdad? ¿La rechazamos o la tomamos, verdad? Es la espada para vencer al enemigo. ¿Cómo vencemos al enemigo? ¿Cómo venció Cristo al enemigo? Escrito está. ¿Se acuerdan? En el desierto, escrito está. Utilicen la salvación como un casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que son las enseñanzas que vienen de Dios. Y si no conozco la palabra, ¿cómo voy a saber cuál es el yelmo, cuál es la espada? ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que conocer la palabra, ¿verdad? El arma más poderosa para destruir al enemigo es la oración y la palabra. Por eso que yo siempre les digo, hermanos, en las iglesias cristianas, los dos pilares fundamentales, la oración y la educación cristiana. Esos son los dos pilares sobre la iglesia que tenga un buen grupo de oración, una buena educación cristiana, es la iglesia que va a crecer. Los que adolezcan de eso son iglesias que van a ir errando de alguna manera, lamentablemente, porque no tienen conocimiento de la Escritura. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿no es cierto?, venció a Satanás solo con escrito está. Pero si yo no conozco la palabra del Señor, si no la escudriño, ¿cómo voy a enfrentar a este enemigo? ¿La Biblia informa? Sí, pero la Biblia transforma. Esa es la diferencia que tiene la Biblia con otros libros. Todos los libros te enseñan cosas, pero la única que te transforma es la Escritura, ¿verdad? De igual modo dice, cuando vengan pensamientos a nuestra cabeza, de desánimo, de tristeza, ¿qué debemos de recordarnos? De la Escritura. Por eso es bueno memorizarla. Si viene un pensamiento diciendo no vas a poder, no sirves para nada, ¿qué dijo Pablo? El Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque con Cristo somos más que vencedores. Y así dice, declarando la palabra, vamos a someter todo pensamiento aquí a la obediencia a Cristo y esos ataques de a poco van a ir. Resistí al diablo, dice Santiago, y huirá de vosotros. Pero va a volver, hermano. ¿Y qué hay que hacer? Resistirlo. ¿Y cómo se resiste? Que algunos dicen, ¿cómo lo resisto? ¿Lo reprendo? No. Obedeciendo a la Escritura. El diablo se va a ir al tirito. Usted lo puede reprender y gritarle de todo y el diablo ahí se va a quedar. Pero si usted obedece a la Escritura, el diablo eso lo detesta. Si lo ve orando, lo detesta. De esa manera usted, el diablo se aleja de usted. ¿Verdad? Como conclusión, para los creyentes la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. Es necesaria para crecer, no vamos a leer esto por horario, es necesaria la palabra para crecer en el conocimiento de Dios. Recordando también que no solo debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos, ¿ya?
Debido a sus múltiples beneficios, el enemigo siempre tratará de impedirnos leer o estudiar la palabra. Así que Dios nos invita a estar atentos a ella, meditarla en todo tiempo y a persistir en todo lo que de ella hemos aprendido hasta que Él venga. ¿Sabe cuál es la batalla del enemigo con las iglesias? Que los hermanos no estudien, que los hermanos no oren. Eso es lo que el enemigo hace en las iglesias cristianas, evitando que la gente estudie la palabra y ore, porque esas son las herramientas más poderosas que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga, hermano. Hasta cuando Cristo venga, tenemos que permanecer en su palabra, tomarle la importancia que la palabra tiene y darle el lugar que la palabra tiene que tener en mi vida. Quiero crecer, quiero ser mejor. Estudiemos la Escritura, oremos al Señor, busquemos de su palabra y pongámosla en práctica. Amén. ¿Alguna pregunta antes de concluir? ¿Algún aporte? Por favor. ¿Todos bien recibidos? Muy bien. Que el Señor, hermano, nos ayude a poner en práctica el mes de la Biblia. Ya estamos celebrando, por lo tanto tenemos que estudiar su Escritura, ponerla en práctica y de esa manera vamos a salir victoriosos. Amén. Hermanos, que el Señor les pueda bendecir grandemente, que tengan una buena semana. Oren por mí, que mañana voy al médico para tener noticias no tan malas, tener noticias buenas. Oremos por los enfermos, no se olviden de orar por los enfermos, hermanos, y por las necesidades que usted conozca. Seguimos orando por Diego, seguimos orando por Joaquín, no nos olvidamos de ellos. Así que seguimos clamando al Señor. Amén. No nos olvidamos de ellos.